Hay problemas en la industria para importar por la falta de dólares, una situación que afecta a industrias autopartistas de la República Argentina, pero también queremos hacer una visión más profunda respecto a la situación del contexto de producción económico en la República Argentina. Para eso vamos a ponernos en contacto con la licenciada María José Boscarino, que es economista, para hablar de este tema. María José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por el tiempo. Una de las informaciones que leíamos hace algunas horas tiene que ver con esta dramática situación de las autopartistas, ¿no? Por la situación del dólar. ¿En cuánto afecta esto a las industrias en nuestro país? Mira, yo creo que esto termina siendo un síntoma, ¿no? Como vos decías, de algo que tiene un trasfondo mucho más amplio, pero lo paradójico es que este sector justamente, el automotriz, es uno de los que enarbola el gobierno nacional, incluso desde la campaña. Entonces es una paradoja en sí misma, ¿no? Porque se hace pie y foco en promover la exportación y la producción nacional y generar empleo genuino local y aumentar los salarios, y en realidad lo que estamos viendo es que estamos haciendo todo lo contrario cuando perjudicamos a un sector que es altamente dependiente de la importación, en este caso de autopartes, ¿no? Y que por la falta de dólares hoy no puede conseguir los insumos necesarios. Y acá creo que es importante también caracterizar un poquito al sector, ¿no? Porque es uno de los más importantes. Si nosotros consideramos el PBI industrial, por ejemplo, representa un 7%, y además ha crecido y viene creciendo fuertemente en términos de exportaciones, ¿no? El 60% de su producción en el mes de marzo fue como pico, ¿no? En términos de exportaciones. Y además, algo interesante, el 70% de las piezas que se necesitan para producir son importadas. Y muchas de esas piezas no se consiguen directamente en la producción local, en el mercado local, y otras sí, en algunas plantas se generan, pero hay una capacidad limitada, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay, como está ocurriendo ahora, un crecimiento en términos de exportaciones, de demanda de estos productos del mercado internacional, pero también un boom doméstico, y no podemos abastecerlo, digo, hay una contradicción en sí misma, ¿no? Y no podemos pedirle al productor que intente encontrar esas autopartes que no consigue en el mercado local. Además, lo que representa en términos de costos también, ¿no? Entonces, hay una dinámica que está siendo bastante perversa y bastante contradictoria. Y creo que es una alerta también para otros sectores industriales que también dependen, por supuesto, de la importación. No tenemos una industria potente ni suficientemente competitiva. Entonces, tenemos ahí como dos aristas importantes. Claro. Y acá lo que queda, y hago dos puntitos más y te dejo, lo que queda en evidencia, por un lado, es esta falta de una política clara desde el punto de vista comercial. Por otra, el cambio de reglas de juego, porque hemos visto la respuesta del Banco Central, en este caso a los pedidos que se han hecho específicamente del sector, ¿no? Que ya viene alertando sobre este faltante de insumos por falta de dólares, y cuya respuesta fue cambiar las reglas de juego con respecto a los proveedores, al pago a los proveedores, ¿no? Extendiendo el plazo para que las empresas paguen a 180 días, digo, algo que no es serio. Y que de alguna manera muestra cómo se van intentando poner parches a una situación que es estructural y que se puede tornar bastante peor, afectando toda la cadena de producción. Sí, eso te iba a consultar, María José, respecto al papel determinante que tiene el Banco Central en esta toma de decisiones y la afectación directa en la industria, ¿no? Mira, la verdad es que nosotros necesitamos generar la llegada de dólares para poder abastecernos, ¿no? Y un principal factor, por supuesto, son las exportaciones. Sin ir más lejos, estamos castigando, y lo hemos charlado en otra oportunidad, estamos castigando al campo, que es uno, por ejemplo, de los sectores que también genera entrada de divisas y con quienes el gobierno tiene una especie de batalla ideológica que profundiza esta complicación. Y tampoco genera señales positivas para que vengan inversiones o para que la gente que tiene los dólares afuera quiera traerlos a Argentina nuevamente. Entonces tenemos un problema ahí respecto a la institucionalidad, a la seguridad jurídica y a la planificación económica que profundiza esta situación, ¿no? Y que por otro lado se agrava porque hay sectores como este que para crecer necesitan
realmente importar. Sí, sí. Y pensaba en esto, María José, mientras hablabas, el castigo a la producción, ¿no? Se evidencia en algunos aspectos de la producción de la Argentina, aquellos rubros que le pueden dar de alguna manera oxigenación a la economía, se castigan, ¿no? Con diversos métodos, pero la Argentina parece no aprender la lección de una necesidad concreta de industrias que pueden sumarse a una línea productiva positivista en la Argentina, ¿no? Por supuesto, bueno, ahí tenemos distintas aristas, ¿no? Esto de la generación de confianza, de la generación de institucionalidad y seguridad jurídica, tiene que ver, es una parte de la película. Por otro lado, por supuesto que tenemos las condiciones que no son aptas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las regulaciones en términos laborales, cuando hablamos de la carga impositiva, ¿no? Y cuando hablamos de la burocracia desmedida que de alguna manera limita y desalienta por completo la producción, pero no solo la producción, sino, y hablamos de distintos tipos de productores, ¿no? Desde el más chiquito hasta el más grande, y todos los actores que están en esa cadena de producción influenciados por estas malas decisiones, falta de planificación y de reglas claras de juego que generen incentivos, ¿no? Porque acá, para hablar de industria, tenemos que empezar a atacar el problema de fondo, que es la falta de competitividad que tiene nuestro país. Y empezar a atacar ahí cuáles son esas variables que necesitamos favorecer para que seamos más competitivos, para que podamos salir al mundo y realmente, poder capitalizar, ¿no? lo que somos y lo que podemos ser. Sí, o también mirar países de la región, ¿no? Que tienen experiencias industriales totalmente, radicalmente distintas a la Argentina, con una expectativa de producción realmente alta, y países que están nada más a kilómetros de la República Argentina, ¿no? Por supuesto, y aprovechar, además de la experiencia cercana, también aprovechar los contextos internacionales y generar políticas para abrir nuevos mercados, ¿no? Y no quedarnos con este modelo autárquico, que la verdad es que ya perdió vigencia. Tenemos que empezar a relacionarnos mejor con el mundo. Y para relacionarnos mejor con el mundo tenemos que elegir con quiénes y aprovechar las oportunidades históricas que se nos van dando, ¿no? Como por ejemplo la que hablábamos anteriormente en el programa anterior con respecto al campo, ¿no? Con respecto a determinados productos que se demandan afuera, que nosotros producimos, bueno, alentar esa venta, esa colocación de productos, de nuevos productos, y no hacer todo lo contrario, ¿no? La situación devenida, hace unos días editorializamos respecto a la situación devenida, ¿no? Con la invasión de Rusia a Ucrania y la gran posibilidad en los alimentos que tenía la Argentina, lo digo en pasado, que tenía porque, bueno, no se ha aprovechado en forma directa esa potencialidad que la Argentina tiene para el mundo, ¿no? Por supuesto, y además otro punto importante que no podemos dejar de considerar es la inflación. La inflación que afecta a todos los sectores, a todas las industrias, sea cual sea el negocio que uno tiene, del tamaño que uno tiene, la verdad que genera un problema social, pero también desde el punto de vista de la producción, ¿no? Y por supuesto que también tiene un correlato con la actividad del Banco Central, porque como siempre decimos, la inflación es un fenómeno monetario, hablando de la responsabilidad y de las políticas que tienen que implementarse en materia económica y monetaria, ¿no? Y que termina también repercutiendo negativamente en la falta de estabilidad económica que un país necesita para que una persona que quiere emprender o que quiere producir también tenga cierta previsibilidad. Y por supuesto también eso, el impacto que tiene respecto al consumidor, ¿no? Vamos a estar muy atentos seguramente con la situación de la falta de dólares en la Argentina. Lo vamos a seguir como siempre en este lugar. Gracias, María José, por el tiempo y por la comunicación. Ha sido muy amable. Por favor, gracias a ustedes.